Una médula ósea descontrolada y muchas células mieloides alterando la producción normal de la hematopoiesis. Esto es, Los glóbulos blancos se originan a partir de las células progenitoras o células madre que se encuentran en la médula ósea. en algunas ocasiones se producen errores en su desarrollo, llevando así a que algunos fragmentos de los cromosomas se reorganicen. Estos cromosomas resultantes interfieren con el desarrollo normal de la división celular y da como resultado que las células se multipliquen sin control o peor aún que se hagan resistentes a la apoptosis, lo que da lugar a una leucemia. Con este video queremos que personas de todas las edades puedan entender esta leucemia, por qué se produce y sus características. Tocaremos temas de la LMA en su aspecto hematológico, biológico e inmunológico, en donde veremos algunos subtipos de la LMA con algunas características, morfología y análisis para su diagnóstico, así también como algunas técnicas inmunológicas utilizadas para detectarlo. En el año 1749, el anatomista Joseph Liotard describe por primera vez los glóbulos blancos. En 1777, 25 años después, el anatomista William Hewson describió el linfocito. Mucho tiempo después, en el año 1845, John Bennett realizó una necropsia, a la que concluyó que toda la sangre estaba infectada y que el paciente había sufrido una transformación dentro del sistema sanguíneo. En el informe dibujó por primera vez las células malignas de un individuo con leucemia. El término de sangre blanca se usó por primera vez en 1729 y Virchow introdujo el término de leucemia en 1847. En 1849 concluyó que había dos tipos de leucemia, la esplénica y la linfática. Hoy en día se sabe que son la LGC y la LLC. Tanto Bennett como Virchow no conocían la causa, el origen o el mecanismo de la leucemia, pero fueron capaces de separar y distinguir sus datos clínicos y reconocer la leucemia como una entidad independiente y diferente de los leucocitosis que acompaña a los procesos infecciosos. Cuando el ADN se daña o se altera, el crecimiento y la división celular se ven alteradas, no produciéndose la muerte de las mismas. Este proceso se conoce como mutación. Gracias a esto, las células no mueren cuando deberían de morir y se crean nuevas que el cuerpo no necesita. Estas células sobrantes forman lo que se conoce como tumor. Los tumores de origen hematopoyético se asocian a menudo con lo anteriormente mencionado, mutaciones, que bloquean la maduración de la célula progenitora o que anulan su dependencia de los factores de crecimiento. La leucemia mieloide aguda es un tipo de cáncer que se origina generalmente en las células madre que producen los granulocitos, ya sean neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Se manifiesta inicialmente en la médula ósea, pero en la mayoría de los casos se extiende rápidamente a través de la sangre. El término leucemia mieloide aguda se refiere a un grupo de trastornos hematológicos malignos de progresión rápida y heterogénea, causada por la malignización del mieloblasto. En un proceso normal de hematopoiesis, el mieloblasto es un precursor inmaduro del linaje mieloide de glóbulos blancos. Un mieloblasto normal madurará gradualmente hasta convertirse en uno de los tipos de glóbulo blanco maduro. Sin embargo, en la leucemia mieloide aguda, un mieloblasto acumula una serie de mutaciones en su genoma que le impiden seguir su proceso de diferenciación celular, por lo que quedará paralizado en este estado inmaduro. Aunque esto no es lo que provoca la leucemia, sino que con la ausencia de diferenciación del mieloblasto se sumarán otras mutaciones de los genes que controlan la proliferación celular, y esto dará como resultado la división incontrolada de clones de mieloblasto. Existe una clasificación para la LMA en 8 subtipos, desde el M0 hasta el M7, basándose en el tipo de células leucémicas que aparecen y en su grado de maduración. Leucemia mieloide aguda 0.
mínimamente diferenciada. Presenta una gran cantidad de blastos, constituye únicamente el 5% de las leucemias mieloides agudas en el adulto y tiene un mal pronóstico. Leucemia mieloide aguda 1. Mieloblástica sin maduración. Los mieloblastos son las células leucémicas con maduración mínima dominantes en la médula en el momento del diagnóstico. Leucemia mieloide aguda 2. Mieloblástica con maduración. Muchos mieloblastos, pero algunas células están en proceso con maduración de convertirse en células sanguíneas totalmente formadas. Constituye alrededor del 30% de todos los casos de leucemia mieloide aguda y muestra células en estadios madurativos posteriores al mieloblasto. Leucemia mieloide aguda 3. Promielocítica. Las células leucémicas tienen una translocación entre los cromosomas 15 y 17. Las células que proliferan muestran una morfología muy característica y se denominan promielocitos atípicos. Leucemia mieloide aguda 4. Mielomonocítica. Las células leucémicas suelen tener una translocación o una inversión del cromosoma 16. Tiene un componente granulocítico y otro monocítico, en proporciones variables y con diversos grados de maduración. Leucemia mieloide aguda 5. Monocítica. Las células leucémicas tienen características de monocitos en desarrollo. Constituye alrededor de un 15% del total de las leucemias mieloides agudas. Leucemia mieloide aguda 6. Eritroide. Las células leucémicas tienen características de glóbulos rojos en desarrollo, proliferación de elementos eritroides displásicos, junto a la proliferación de elementos blásticos de origen mieloide. Leucemia mieloide aguda 7. Megacarioblástica. Las células leucémicas tienen características de plaquetas en desarrollo. Los blastos muestran un aspecto morfológico muy inmaduro y son muy polimórficos. La morfología de las células sanguíneas que se encuentran en los líquidos serosos puede diferir ligeramente con respecto a la que observamos en la sangre periférica o líquido cefalorraquídeo, debido a la enfermedad que se cursa o al procesamiento de la muestra. La mayoría de los pacientes con leucemia mieloide aguda tiene demasiados glóbulos blancos inmaduros en la sangre e insuficientes glóbulos rojos o plaquetas. Estos hallazgos pueden sugerir leucemia, pero usualmente la enfermedad no se diagnostica hasta que se analiza una muestra de células de la médula ósea. Las pruebas más comunes se detallan a continuación. Hemograma y frotis de sangre periférica. El recuento sanguíneo completo analiza los niveles de las diferentes células de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El frotis de sangre periférica suele mostrar la presencia de células blásticas leucémicas. Como se ha visto anteriormente, estas células inmaduras no funcionan con los glóbulos blancos normales y maduros. Aspirado y biopsia de médula ósea. Ya que la leucemia comienza en la médula ósea, se debe examinar para saber si hay células leucémicas. El porcentaje de mieloblastos en la médula ósea o sangre es un factor importante. Hay que tener en cuenta que los blastos suelen constituir entre el 1 y el 5% de las células de médula ósea. Por lo general se necesita tener al menos un 20% para hacer un diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Líquido cefalorraquídeo. No es común para diagnosticar la leucemia mieloide aguda, pero en ocasiones se puede propagar al área que rodea el cerebro y la médula espinal. Para comprobar esa propagación se realiza lo que se conoce como punción lumbar. Citometría de flujo e inmunohistoquímica. Estas pruebas son utilizadas para poder determinar el inmunofenotipo de las células. La citometría de flujo utiliza anticuerpos monoclonales unidos a fluorocromos, que son detectados y visualizados durante un sistema informático. Permite analizar un elevado número de partículas en suspensión en un corto periodo. Es capaz de poder detectar una célula tumoral entre 10.000 células normales. En inmunohistoquímica, las células se observan al microscopio para poder determinar los anticuerpos que se adhieren a ellas. Las células de leucemia pueden tener diferentes antígenos dependiendo del tipo de células que se originan y cuán maduras son.
y esta información puede ser útil en la clasificación de la leucemia mieloide aguda. Citogenética. El estudio citogenético de las células leucémicas de la sangre periférica o de la médula ósea detecta alteraciones en alrededor del 60% de todos los casos. Los estudios de biología molecular ayudan a poder complementar a los citogenéticos, particularmente en el 40% de casos con cariotipo normal. En alrededor de un tercio de los casos de leucemia mieloide aguda se detectan mutaciones del gen FLT3 que dan un pronóstico desfavorable. Esta alteración puede observarse también junto a otras alteraciones citogenéticas o moleculares, entre ellas la mutación del gen de la nucleofosmina, NPM1. FISH, hibridación in situ con fluorescencia. Esta herramienta molecular detecta anomalías cromosómicas, tanto numéricas como estructurales, en locus específicos de protooncogenes o genes supresores de tumores. Utiliza fragmentos de ADN incorporados con nucleótidos acoplados a fluoróforos para examinar la presencia o la ausencia de secuencias complementarias. Este estudio se lleva a cabo para determinar las posibles translocaciones cromosómicas de las células leucémicas. La técnica FISH se puede aplicar para determinar el origen clonal de las leucemias, monitorear la efectividad de la terapia en el tratamiento, detectar la presencia de enfermedad residual mínima después de la terapia, identificar la recaída de la enfermedad, detectar anomalías cromosómicas numéricas, así como amplificación y deleción. Las leucemias pueden generarse por distintas causas. Nuestros hábitos construirán nuestro organismo y formarán la manera en que reaccionen las distintas afecciones que se le presenten. Por eso mismo tenemos que saber lo que le hacemos a nuestro cuerpo, ya sea directa o indirectamente, ya que esto puede ser la diferencia de que nos pueda dar alguna enfermedad de esta índole. El saber qué es lo que pasa nos previene y es importante tenerlo en cuenta en nuestra vida. Cualquier cambio o alteración que sintamos o que tengamos, es importante darle un enfoque e indagar de la causa, al igual que chequeos clínicos constantes para descartar afecciones y además de eso mejorar nuestros hábitos de salud.